buenos días, mi nombre es Luis Carlos Fuentes Silva y el día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos relevantes en cuanto a la perspectiva de género. Antes de entrar de lleno en el tema, es necesario mencionar dos conceptos claves, los cuales son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a características fisiológicas, biológicas y anatómicas que diferencian a un hombre de una mujer. Por otra parte, cuando hablamos de género, nos referimos a algo socialmente construido. Es el conjunto de características sociales que diferencian a un hombre y de una mujer y que varían de una cultura a otra e incluso pueden variar dentro de la misma cultura. Es debido a esto que a lo largo de la historia se han creado ciertas asociaciones. Por ejemplo, una de las más básicas, cuando van a nacer un bebé, si es niña, todo es color rosa, y si es un niño, color azul. Eso ha sido socialmente determinado y se ha mantenido así a lo largo del tiempo. También hay otro tipo de referencias. Por ejemplo, la mujer siempre se ha asociado con lo sumiso, lo sensible, lo débil. Y por su parte, cuando se habla del hombre, se asocia a la fuerza, al mandato, a la violencia. Y se crean de esta forma ciertos estereotipos que lo que producen es una limitación en el desarrollo individual de las personas, ya que se educan a los niños y a las niñas de forma diferente. Estereotipos no hacen más que perpetuar el patriarcado que se experimenta hoy en día en la sociedad y la subordinación de la mujer al varón. ¿Dónde se ve esto reflejado? A nivel del hogar, vemos que por lo general el hombre se dedica de trabajar y de ganar el sustento de la familia, mientras la mujer queda relegada a las labores del hogar y a cuidar a los niños. En el campo de la política es claramente perceptible que las mujeres son minorías en política y que los cargos de alto rango por lo general los ocupan los hombres. A nivel mundial existen cifras concretas sobre estos fenómenos. Por ejemplo, la UNESCO destaca que 16 millones de niñas nunca irán a la escuela y que las mujeres representan 2/3 de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización. Respecto a la equidad salarial, en la base de datos de la ONU, las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Además, la brecha salarial aumenta en el caso de las mujeres con hijos, que son cabezas de familia. En cuanto al campo laboral y los puestos importantes, nos presenta un caso de España, en el cual las mujeres licenciadas de este país representan el 66% de los licenciados y el 45% del mercado laboral. Pero cuando se llega a la alta dirección de las compañías, el porcentaje disminuye drásticamente y se reduce solo al 10%. La perspectiva de género, en otras palabras, nos ofrece una forma de analizar o entender una determinada situación o de tener un punto de vista respecto a la forma en que la sociedad entiende que deben comportarse los sexos, los roles de hombres y mujeres. Por ejemplo, como ya mencionamos, se asocia el hecho de que la mujer debe ocuparse de la familia y el hogar, mientras el hombre del trabajo. De esta forma se genera una gran desigualdad social y efectos negativos para las mujeres debido a esta discriminación.
Continuando con el estudio de la perspectiva de género, veámoslo ahora desde un punto de vista de la construcción histórica, empezando con la frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué significa esta frase? Cuando nace un niño o una niña, dependiendo de sus genitales, la sociedad dice: es niño o niña. A partir de esta determinación, dependiendo de los genitales, de si es niño o es niña, empiezan una serie de expectativas que con el tiempo se convierten en estereotipos, ¿sí? Que surgen y que determinan lo que uno espera que sea de ese menor. Entonces, con el tiempo, al varón se le da lo público y a la niña se le da lo privado. ¿Qué significa eso? El varón recibe el Estado y recibe el mercado, mientras que la niña recibe el hogar y la reproducción. Por lo tanto, el niño puede llegar a ser un dirigente, puede llegar a ser un alcalde, puede llegar a ser un líder, y además de eso puede llegar al mercado, que es el donde se producen los bienes y servicios, mientras que la niña se queda en el hogar y su labor es la producción, pero mejor dicho, la reproducción de los niños. Eso no solo se queda ahí, sino que se amplía en que el varón se hace dueño del gobierno, se hace ciudadano, se hace soldado, se hace trabajador, mientras que las niñas se hacen domésticas, se convierten en madre, se hacen cuidadoras y no trabajan. Obviamente esto es un concepto errado, porque el trabajo en el hogar muchas veces es mucho más pesado que el trabajo por fuera. Entonces de aquí surgen nuevamente lo que son los estereotipos, porque el niño, si está en el gobierno, el varón tiene que ser inteligente, tiene que ser sagaz. Si es ciudadano, tiene que ser honesto, tiene que ser libre. Si es soldado, tiene que ser valiente, tiene que ser o convertirse en un asesino. Si es trabajador, tiene que ser un proveedor. Y la mujer tiene que ser una buena madre, tiene que saber cuidar a sus hijos, tiene que saber hacer la limpieza en el hogar. Entonces, estos fueron roles que recibieron las mujeres a lo largo de la historia. Algunos más, algunos cambiantes, algunos no. No fue sino hasta los años 70 que esto empezó a cambiar, cuando empezaron a surgir ideas nuevas que buscaban acabar con estos roles y con estos papeles que se le había dado a la mujer. Empezó ese resquemor cuando las mujeres empezaron a dejar la parte privada en la que estaban y empezaron a ir a las universidades, empezaron a elegir no casarse, empezaron a elegir no tener hijos y empezaron a convertirse en líderes, ¿sí? Porque es que las mujeres que salieron de lo privado fueron aquellas mujeres que han quedado en la historia. Las mujeres que se quedaron en el hogar desaparecieron de la historia. Y no significa que no hayan hecho nada. Significa que esa labor no fue tenida en cuenta. Pero entonces podemos decir que es mejor o es peor ser hombre o ser mujer. Obviamente los hombres lo han tenido más fácil, porque cuando tú llegas a una posición o a un lugar, los que llegaron primero, que fuimos los hombres, lo vamos a tener más fácil que las mujeres, que son las que están llegando ahora. Pero igual,
estos roles también han afectado a los hombres. Pero ¿qué sucede con un hombre que no es proveedor? Un hombre desempleado, no es respetado, es motivo de burla. ¿Qué sucede con un hombre que no es valiente? ¿Qué sucede con un hombre que no cumple con esos roles que la sociedad le ha otorgado? Aquí es donde sí surge la perspectiva de género. Perspectiva significa una mirada, una forma de mirar el género, pero no desde un punto de vista de buscar tanto las diferencias, sino de buscar los puntos en común. Que los niños y las niñas desde un principio no sean sometidos a roles, sino que sean educados en la igualdad, y que en medio de esa igualdad pueda lucharse contra todos esos estereotipos que han afectado, que han producido violencia contra la mujer, que no le han permitido el acceso a la educación de la misma manera, que no han permitido que las mujeres tomen sus decisiones, sino que han hecho de que sean subyugadas, que sean sometidas por el varón. Muchas gracias.